Tiburones. ¿Quién no conoce a los tiburones? Sería la pregunta aquí. Uno de los depredadores más longevos de todos, o al menos su especie, y a la vez el pic de los peces depredadores. Y no lo digo porque su forma sea única, no, el tiempo ha demostrado que su forma no es única en general, sino porque son los únicos peces que han cambiado prácticamente nada desde que aparecieron, que fue antes incluso que de los árboles, aunque cabe recalcar que la especie o variante de los tiburones actuales apareció más o menos por el Triásico aproximadamente, así que técnicamente está medio mal decir que los tiburones son más antiguos que los árboles, pero si generalizamos no está mal decir. Entonces, como sea, ¿quién no conoce a los tiburones? Son depredadores fascinantes que han perdurado por lo largo del tiempo y que son bastante antiguos. ¿Qué? ¿Que por qué estoy haciendo un video de tiburones? Para nada, es por un motivo que no tiene nada que ver realmente con tiburones reales y es por una cosa en específico que de alguna manera que no puedo explicar me lleva atormentando desde hace un mes y me ha devuelto una especie de fascinación a través de los tiburones, no de la forma que pueden llegar a pensar. Ok, sí, todo bien con los tiburones. Una especie muy grande, variada y que ha perdurado en el tiempo. Pero es chistoso pensar que realmente es poco tiempo en el que han sido los depredadores apex de los mares. Sí, los tiburones en su evolución fueron innovadores, de cierta forma. Fueron de los primeros animales en tener mandíbula, por ejemplo. Pero, claro, que hayan sido innovadores y todo eso no significa que hayan sido los máximos depredadores. De hecho, en su aparición, el Devónico, aproximadamente, los tiburones estaban sometidos a base de los placodermos, otro tipo de peces que estaban acorazados gracias a hueso que estaba expuesto y que eran pues depredadores naturales de los tiburones, principalmente el Dunkleosteus. Un gran pez acorazado que pues se comía tiburones, era perfectamente capaz, con unas mandíbulas terribles. Pero después de que el Dunkleosteus se extinguiese por motivos aún no muy claros realmente, los tiburones empezaron a perdurar y durante el Carbonífero y el Pérmico fueron los seres gobernantes de los mares sin ningún tipo de competencia o algo mínimamente parecido que pudiese parar su extenso dominio. Allí se diversificaron en muchísimas formas, los tiburones tuvieron una cantidad de formas bastante impresionante y pues sí, algunos quizás estén pensando en el Helicoprion. No, ese no es un tiburón. Se parece porque normalmente todas las formas de vida acuática tienden a tomar esa forma, porque la forma de los tiburones es prácticamente perfecta para su medio, entonces son el pic en ese aspecto, pero pues, no son tiburones. No me recuerdo cómo eran, pero no eran tiburones, así que es normal confundirlo, pero no son. Pero sí, perduraron y gobernaron los océanos en el Carbonífero y el Pérmico, aunque muy probablemente su población se vio bastante afectada debido a la extinción del Pérmico Triásico. Y bueno, después llega el Triásico. Uno pensaría que serían los reyes de los mares todavía. Llegan los ictiosaurios, reptiles que se fueron al agua y evolucionaron allí y les quitaron el trono prácticamente por completo. Sí, probablemente tiburones comían ictiosaurus si tenían la oportunidad, si eran pequeños, pero teniendo en cuenta que los ictiosaurus se convirtieron en los malditos reptiles marines más grandes que han existido, al menos algunos ejemplares, pues como que decir que los tiburones eran los máximos depredadores de los mares en ese momento está un poco mal. Quizás los más comunes, pero con existencia de tan grandes animales y con aspectos tan similares que eran prácticamente, seguramente, la misma tasa de efectividad, pues muy probablemente habría una riña muy fuerte entre estas dos especies. Pero por si fuera poco, después llega el Jurásico, en el cual sí están los ictiosaurus, pero sumémosle los plesiosaurios, otros reptiles marinos completamente diferentes, los cuales poseen un largo cuello que usa para atrapar peces. Se convirtieron en los depredadores apex del Jurásico, al menos en el Jurásico inferior, porque por si fuera poco, en el Jurásico superior aparecieron los pliosaurios, depredadores incluso más grandes, seres que devoraban
todo lo que podían encontrar, donde encontramos a los mayores depredadores marinos que han existido, o al menos algunos de los mayores, con ejemplares como el depredador X, véase Pliosaurus funkei, o el Liopleurodon, el ya famoso Liopleurodon. Pero bueno, ¿qué podría ir a peor ya, no? Cretácico superior. Hace falta que diga algo. Quiero decir, estamos ante muy probablemente la familia de reptiles marinos más exitosa que ha habitado la Tierra. Los mosasaurios. Sí, algunas especies de tiburones muy probablemente le podían plantar cara a los mosasaurios. Debido a que sí, algunos eran grandes pero no tanto, y cuando eran crías eran medianamente vulnerables. Pero vamos a ser honestos, creo que ningún tiburón, ni siquiera un ejemplar que era básicamente tiburón blanco 2, bueno, técnicamente 1, podría hacerle cara a una criatura como un mosasaurus o un tilosaurus directamente, a menos que trabajasen en equipo o algo así. Pero en una batalla yo me inclino por el lagarto marino que por el pez. Y bueno, después llega la extinción KPG, entonces ya todo el mundo lo conoce, donde los reptiles marinos, tanto plesiosaurios como mosasaurios, se extinguieron. Los ictiosaurios se habían extinto un poco antes. Y bien, uno pensaría que ahora los tiburones reinarían. Y sí, técnicamente lo hicieron por un tiempo. Pero después aparecieron las ballenas. Que, a ver, las ballenas no son depredadoras, o no todas las ballenas son depredadoras. La gran mayoría no lo son, de hecho. Pero con ejemplares tan grandes y vastos, pues los tiburones quedaron un poco atrás. Y después aparecieron las ballenas depredadoras más encima, donde los desplazaron aún más. Una criatura como una orca come tiburones blancos. Es de los mayores depredadores de los océanos. Así que digamos que los tiburones perdieron otra vez su trono en los océanos. Pero no estar en el trono, en el pic de los depredadores, no significa que no seas una especie muy competitiva. Los tiburones tienen un cuerpo prácticamente perfecto para su ambiente. No han cambiado en prácticamente nada, así que esto lo demuestra. Y se han mantenido en el tiempo, así que bueno, por eso mismo mucha gente dice que los tiburones son de los mayores y mejores depredadores de los océanos. Y sí tienen un buen punto. Pero a ver, vamos a ser honestos. No podemos hablar de tiburones sin mencionar el pasado, sin mencionar al megalodón. El tiburón más grande que ha existido en la Tierra, que comía hasta ballenas y que era simplemente enorme. O sea, lástima que lo único que se conoce de ese animal son sus dientes. Pero era un depredador formidable. Y si todo hubiese sido increíble ver una batalla entre un mosasaurio y un megalodón si hubiesen convivido. Hay millones de años de diferencia entre estas dos especies. El Meg está más cerca de nosotros que de los malditos dinosaurios, así que se note. Pero que el Meg esté en la pirámide de la cadena alimenticia no significa que no haya competencia allá arriba. Había una ballena, el Leviathán o algo así se llamaba más o menos. Básicamente su enemigo natural, por así decirlo. Ambos eran carnívoros y seguramente si se encontrasen o peleasen entre sí o simplemente se alejasen. No sé quién tendría las de ganar en una batalla entre estos dos. Yo personalmente le voy a la ballena. Pero el tiburón tampoco está tan mal. Pero incluso pese a ese gran tamaño, el megalodón en específico se extinguieron. Y pues muchas especies de tiburones, que cosa que es rara, hay algo raro que pasó en algún momento de la historia, que es que muchas especies de tiburones de la nada desaparecieron. No quedó rastro. Quedan muy pocos tiburones. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Es muy probablemente uno de los mayores misterios de la historia de la Tierra. Pero nadie sabe por qué, pero de repente muchas especies de tiburones se extinguieron, incluidas el megalodón y muchas otras especies. Supongo que nunca lo sabremos, no lo sé, a menos que inventen las máquinas en el tiempo y, yo que sé, vean algo en la Tierra o algo así, no lo sé. Pero bueno, ¿con qué voy a llegar con este video? Tiburones son la forma prácticamente perfecta, por así decirlo, de vida en los océanos, los depredadores más exitosos, muy probablemente, y que, suponiendo que las ballenas se vuelvan a extinguir, muy probablemente vuelvan a recuperar su trono de ser los mayores depredadores de los mares. A menos hasta que aparezca alguna otra especie que ocupe su lugar, porque aparentemente eso es lo más normal que ha pasado en toda la maldita historia. Pero bueno, espero les haya gustado este video, suscríbanse, like, comenten y compartan el video por favor, y sin más que decir, nos vemos en la siguiente, amigos.